Como siempre, un placer el poder predicar la palabra. Como siempre decimos, parece un tópico, pero somos los primeros que al estudiar el texto nos nutrimos de la palabra de Dios y aprendemos muchísimo. Y esto no lo predico solamente para vosotros, sino que antes pues lo aprendemos los que nos subimos aquí arriba y no quiero que parezca que es eso, para vosotros solamente, sino que es aplicable a mi vida, por supuesto, ¿no? Me vaya a perdonar si toso de vez en cuando, porque he pasado un fin de semana, incluso ayer estuve en urgencia, porque cogí un resfriado de caballo. Vivimos en una época donde se valora mucho la independencia, ¿verdad? Donde se admira al que pueda hacer las cosas por sí mismo, al que no necesita ayuda, ¿no? Al que resuelve todo solo. Y esa mentalidad, sin darnos cuenta, también se ha metido o se está metiendo en la vida cristiana. Hay personas que piensan que, bueno, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, yo oro en casa y con eso basta. Pero si leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que nos está enseñando que lo que enseña es algo muy distinto. El Señor no nos llama a vivir la fe aislados, sino a formar parte de un cuerpo, a formar parte de una familia, de una iglesia, donde todos nos necesitamos uno a otro. Pensar en un fuego, donde hay ascuas, ¿no? Donde hay brasa. Esa brasa, pensar en esa brasa encendida, ¿no? Mientras está junto a las demás en el fuego, mantiene el calor, mantiene la llama. Pero ¿qué pasa si saca esa brasa del fuego y la dejas sola? ¿Qué creéis que pasa? Poco a poco se enfría y al final termina apagándose, ¿verdad? Bueno, pues así pasa muchas veces con el creyente que quiere vivir desconectado de la vida comunitaria cristiana, de la comunión cristiana. Esa persona puede parecer fuerte al principio, por un tiempo puede mantener esa fuerza, pero tarde o temprano se enfría espiritualmente. Eso es así, no hay otra forma. Por eso, en Efesios 4, del 7 a 16, que es el texto que hoy vamos a estar tratando, por eso ese texto, lo que nos cuenta ese texto es tan importante. Aquí Pablo nos muestra que Cristo da gracia a cada uno, que levanta ministerios para equipar a la iglesia y que todo el cuerpo crece cuando cada parte cumple con su función. Y esa es la verdad en la que profundizaremos en esta mañana. Crecemos juntos. Y así es como he titulado la predicación de hoy. Crecemos juntos. No crecemos solos, aislados. Crecemos juntos. Vamos a leer el texto que se encuentra en Efesios. Lo podéis ir leyendo en la pantalla. Y dice así, a partir del versículo 7 en el capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo
que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa frase, a cada uno, es muy importante. Pablo no está hablando solamente de unos pocos privilegiados. No está diciendo que la gracia es solo para los más capaces o solo para los más visibles. Dice a cada uno. A cada uno se le dio gracia. Eso significa que nadie está de más en la iglesia, ¿verdad? Nadie de los que estáis aquí sobráis. Nadie puede decir, yo no tengo nada que aportar. Cristo, en su sabiduría, una sabiduría perfecta, repartió gracia a cada miembro del cuerpo. Repartió a Miriam, repartió a Alison, repartió a Claudia, repartió a Almudena, repartió a Aarón, repartió a Alejo, repartió a Fran, me repartió a mí. Repartió gracia a cada miembro del cuerpo. Pero esa gracia no llega igual a todos. A uno le da facilidad para enseñar, a otro para servir, a otro para animar, a otro para organizar, a otro para evangelizar, a otro para mostrar misericordia, etcétera, ¿no? No todos tenemos lo mismo, pero todos tenemos algo. Jesús habla de cómo usar los dones, precisamente en Lucas 12:48. En la segunda parte del versículo 48 dice, porque a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le dará, se le demandará. Y al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Si Cristo te dio algo, es porque espera que lo uses. No se te dio para que lo guardara debajo del cajón, ¿no? O en un cajón. Pedro también refuerza esto en 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Poner los dones en uso siendo conscientes de que no son nuestros, sino dados por gracia. Esto nos libra de dos peligros enormes. En primer lugar, la comparación. Cuando empiezo a mirar lo que otro tiene, lo que otro hace o lo que otro logra, me olvido de la gracia que Cristo me dio a mí. Entonces pienso que mi don vale menos que el que le han dado a mi hermano, que no se ve tanto como el que le han dado a otro, pero el cuerpo no funciona así. Un ojo no es mejor que una mano, ¿o sí? Yo creo que no. ¿O es mejor un pie que una mano? Yo creo que no. Cada uno cumple su función, ¿verdad? Cada parte, igual que en el cuerpo humano,
en la iglesia, cada parte tiene su lugar. Otro peligro es el orgullo. Si creo que mi don me hace superior, pues ya vamos por mal camino y no estamos saliendo del Evangelio. Porque todo lo que tenemos viene de Cristo. No lo producimos nosotros. No lo merecemos. Y lo que recibimos, lo recibimos para servir, no para guardarlo. Por lo tanto, el orgullo no tiene lugar aquí. Pablo, además, conecta este pensamiento con la obra de Cristo. Él descendió y ascendió por encima de todos los cielos. Es decir, los dones de la Iglesia no nacen del esfuerzo humano, de nuestro esfuerzo, sino de la victoria de Cristo. Él venció, Él resucitó, Él fue exaltado y desde su lugar de autoridad reparte gracia a su pueblo, nos reparte gracia a nosotros, nos reparte dones. Y eso cambia completamente nuestra manera de ver el servicio. No servimos para llamar la atención, sino porque estamos respondiendo al Rey que nos dio este don. No servimos desde nuestra propia fuerza, porque eso no nos lleva a ninguna parte, sino desde la provisión que Dios nos da, por gracia. Bueno, tal vez puedes estar pensando que no tienes mucho. Y yo puedo comprenderlo, porque así también pienso yo algunas veces. Tal vez piensa, bueno, yo no predico, yo no enseño, yo no dirijo, yo no canto delante de todos, no tengo buena voz. Pero eso no significa que no tenga la gracia de Dios. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Él te dio algo específico para que bendiga a otros. También puede ser de los que piensan que o sienten que no necesitan a nadie, que pueden vivir aislados, que no pasa nada, ¿no? Pero Efesios 4 te corrige. La gracia que Cristo te dio no es para vivir aislado, sino para edificar juntos, todos, para edificarnos uno a otro. Por eso crecer juntos significa aprender a valorar el don del otro y usar bien también tu propio don. Nadie crece, sano, compitiendo por dones, ¿no? Crecemos cuando entendemos que la gracia de Cristo se manifiesta de muchas maneras entre su pueblo. Como dije antes, no todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo para dar, para poner en servicio en la iglesia, que sería el segundo punto de esta predicación. Dios da ministerios para equipar a todos. Pablo continúa diciendo que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia no inventa estos ministerios. Dios, Cristo mismo los da. Son una provisión para la iglesia, son una provisión para el cuerpo. Esto es clave porque a veces se mira el liderazgo como un rango de prestigio. Menudo prestigio. Al final es un ministerio más. Pero aquí no se presenta como un privilegio humano, sino como una función dada por Cristo para servir. Los líderes no estamos aquí para ser admirados por el resto de miembros de la iglesia. Aquí estamos para equipar. No estamos para que el cuerpo dependa solamente de nosotros, del liderazgo. Estamos para formar el resto del cuerpo. Y el versículo 12 responde, ¿para qué los dio? A fin de perfeccionar
a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta frase lo cambia todo, ¿verdad? El ministerio no es solamente cosa de los líderes. Los líderes están para preparar a los creyentes y los creyentes son todos los creyentes. Todos los creyentes. Jesús mismo así lo hizo en Marcos 3:14, cuando eligió a los 12. Un cable aquí que me está variando. Perdonad. Ahora. No hago nada más que apartar el cablecillo y el cable otra vez, pum, encima. Los líderes están para preparar a los creyentes. Y en Marcos 3:14, Jesús así lo hizo también, ¿no? Dice que designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No lo eligió solamente para que predicaran por él, sino para formar parte, para formar un pueblo que predicara con él. La meta del liderazgo no es hacer todo ello solo. No es que el liderazgo tenga que hacerlo todo, sino tiene que formar a la iglesia. Una iglesia que sirva, una iglesia que ore, una iglesia que evangelice, una iglesia que cuida, una iglesia que acompaña, una iglesia que edifica. El pastor o los líderes de la iglesia no son los que hacen el trabajo de todos, son los que ayudan a que todo se haga, a que todos hagan su parte. Cuando una iglesia piensa que solo el pastor debe cargar con todo, esa iglesia se debilita. Cuando los miembros se acomodan y esperan que los líderes lo hagan todo, el cuerpo se empobrece. Pero cuando el ministerio equipa y la congregación responde, la iglesia crece, la iglesia florece. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una especie de cadena de multiplicación en esto, ¿no? No de concentrar, sino de multiplicar. Efesios 4 rompe con la idea de espectadores pasivos en una iglesia. En la iglesia de Cristo no hay público y hay un escenario. Hay un cuerpo y hay miembros. Hay servicio compartido de los unos con los otros. Hay responsabilidad compartida de los unos con los otros. Hay una misión compartida. Todos vamos buscando esa misma misión, predicar el Evangelio, expandir el reino de Dios. Tu lugar no es el de un espectador permanente, como el que va al teatro a sentarse a escuchar, ¿no? Dios te puso en esta casa, en esta iglesia de Torre del Campo, para participar. Tal vez tu contribución no sea visible para todos, pero sí es valiosa para Dios. Hay personas que necesitan tu oración, hay personas que necesitan tu palabra, tu visita, tu disponibilidad, tu presencia, simple presencia para escuchar. Es bueno que nos hagamos preguntas como ¿estoy siendo equipado para servir o solo estoy asistiendo? ¿Estoy dejando que la palabra me forme o solo vengo a recibir información? ¿Me veo como parte activa del cuerpo o como alguien que solo observa desde lejos? Crecer juntos significa aceptar que Dios usa personas para formar personas. Nadie puede discipularse solo. Nadie puede madurar solo. En la iglesia no hay estrellas. Hay siervos que equipan y un cuerpo entero, no partes del cuerpo solamente, sino entero,
y está llamado a servir. Todo el cuerpo crece cuando cada parte funciona. Sería el tercer punto de esta predicación. Pablo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijaos que dice todos. No dice hasta que algunos lleguen. No dice hasta que los líderes lleguen. Dice hasta que todos lleguemos. Todos. Esa es la meta. La madurez cristiana no es una experiencia privada reservada para unos cuantos. La madurez cristiana es el destino del cuerpo entero. Y la meta no es solo saber más, es parecerse más a Cristo. Pablo dice en el versículo 14 que ya no seamos niños sacudidos por cualquier viento de doctrina. Un niño se impresiona con facilidad, cambia de opinión rápido, se deja llevar por cualquier cosa. Así es el creyente inmaduro. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Hoy sigue una idea, mañana sigue otra. Hoy está muy ilusionado, mañana se desanima. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 11, versículo 15, cuando dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Pablo en Colosenses 2:8 dice, tened cuidado que nadie os seduzca por medio de filosofía y engañosos infundados, de filosofía y engaños infundados basados en tradiciones humanas y conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Una iglesia sin madurez doctrinal se vuelve fácil de confundir. Por eso el crecimiento juntos es tan importante. La comunidad sana nos protege del error. La enseñanza fiel, la corrección fraternal, la vida compartida como iglesia nos ayudan a no ser arrastrados por todo lo que suena bonito, pero que en realidad no es bíblico. En el versículo 15, Pablo nos enseña el ambiente perfecto para crecer. Dice, más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Aquí está el perfecto equilibrio. No es verdad sin amor, porque eso heriría, eso hiere. La verdad sin amor hiere. Tampoco es amor sin verdad, porque eso es engañoso. Lo que verdaderamente da el equilibrio es la verdad en amor. Crecer juntos incluye aprender a hablarnos con honestidad, pero también hablarnos con gracia, con amor. Crecer duele, eso es innegable, porque la verdad confronta. Pero cuando hay amor, la verdad no destruye, la verdad sana. Y cuando hay verdad, el amor no se vuelve un sentimentalismo vacío, se convierte en un cuidado real de los unos con los otros. Jesús lo vivió perfectamente y en Juan 1:14 podemos leerlo. Dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vivió y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, los versículos 19 al 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha apartado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver de su mal camino al pecador, lo salvará de la muerte y cubrirá de muchísimos pecados. En una iglesia sana,
los hermanos no se dejan solos en su pecado, ni se destruyen con dureza. Esos hermanos se acompañan, se exhortan, se corrigen y se restauran. Ese es el ambiente donde Cristo hace crecer a su pueblo. Finalmente, Pablo dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro, hermanos, cada miembro importa. No dice algunos miembros, no dice los más visibles, dice cada miembro. Cada miembro. El crecimiento de una iglesia depende de la participación de todos. De todos. Cuando cada uno ocupa su lugar, el cuerpo crece. Cuando cada uno hace su parte, el cuerpo se edifica. Cuando cada uno sirve según la gracia que ha recibido de Cristo, el amor se multiplica. Por eso la iglesia no avanza cuando solo unos pocos trabajan. Avanza cuando todos entienden que pertenecen al mismo cuerpo. El hermano que ora, la hermana que visita, el joven que sirve, el líder que enseña, el hermano que anima, el hermano que persevera. Todos están aportando a la salud del cuerpo. Pablo lo dijo muy claro en Romanos 12, del 4 al 5. Porque del mismo modo que un cuerpo tenemos muchos miembros, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. La idea de yo con Dios estoy bien, aunque me aleje de la comunidad, no encaja con este texto, ¿verdad? La independencia espiritual suena fuerte, suena maduro, ¿verdad? Suena madura, pero bíblicamente no hay por dónde cogerla. Al final demuestra debilidad. Crecer juntos implica exponernos a la enseñanza y a la corrección. Vincularnos con otros hermanos más allá del culto. Estar dispuestos a que nos digan la verdad en amor. Y también a decir nosotros en amor las cosas y en humildad. La madurez cristiana no se construye en soledad. No se puede construir en soledad, sino en un cuerpo que se edifica mutuamente en amor. Efesios 4, del 7 al 16, nos ha mostrado una verdad hermosa, ¿verdad? Dios no diseñó la iglesia como una suma de personas aisladas, sino como un cuerpo vivo, un cuerpo unido a Cristo. Y no olvidéis que Él es la cabeza. Pero antes de terminar, quiero que elevemos nuestra mirada mucho más allá de nosotros mismos, más allá de los dones, más allá del servicio. Quiero que miremos a Cristo, porque todo apunta a Él. Cristo es la cabeza que lo da todo comienza con Él. Los versículos del 7 al 10 nos recuerdan que Cristo descendió
a las profundidades de nuestra miseria, tomó nuestra carne, cargó nuestros pecados en la cruz, descendió al sepulcro para luego ascender por encima de todos los cielos. Esa victoria no fue solo para Él. Esa victoria fue para repartir dones a su iglesia. Cristo no guardó su victoria para sí mismo. Desde su trono de gloria, desde su lugar de máxima autoridad, Él mismo reparte de gracia a cada uno de nosotros. Todo depende de Él. Los ministerios que aparecen en el versículo 11 no son inventos humanos. Cristo los constituye. Él mismo elige, Él mismo equipa, Él mismo envía. No son superhombres, son instrumentos en las manos de Dios. Todo crece hacia Él. En el versículo 15 podemos leer en la segunda parte, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La meta no es solamente unidad, no es solamente conocimiento, no es solamente madurez. La meta es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no se conforma con que simplemente seamos buenos cristianos. Quiere que seamos como Cristo. Menuda meta, ¿no? Que pensemos como Él, que amemos como Él, que sirvamos como Él, que perdonemos como Él, que vivamos como Él. Y aquí está lo hermoso, ¿no? Cristo nos mostró cómo funcionaba este cuerpo. En el versículo 7 hemos podido ver que Él dio sin medida. Y nosotros podemos dar según la gracia que hemos recibido de su parte, ¿no? Él sirvió a la perfección. Y nosotros tenemos la oportunidad de servir según la medida de su gracia que nos dio. Él siempre dijo la verdad en amor. Y nosotros, pues, ahí andamos en el camino, ¿verdad? Él edificó a sus discípulos y nosotros tenemos la oportunidad de edificarnos unos a otros. En Él está todo perfectamente unido y nosotros crecemos concertados por Él. Cristo es el modelo, Cristo es la fuente, Cristo es la cabeza, Cristo es el destino. Cristo es la razón por la que vale la pena todo, ¿no? Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena servir, aunque nadie lo vea. Pero Cristo sí nos ve. Vale la pena perseverar en la comunión de los unos con los otros, aunque a veces cuesta, porque Cristo está intercediendo por nosotros como cabeza de ese cuerpo. Vale la pena decir la verdad en amor, aunque ciertamente algunas veces duele, sobre todo cuando nos lo dicen a nosotros. Vale la pena crecer juntos, aunque somos imperfectos, pero vale la pena porque Cristo, Él nos está transformando a su imagen. No sé cómo estás viviendo tu vida en Cristo, ¿no? No sé si lo estás haciendo de forma individual. Si es así, pues te recomiendo que te arrepientas de vivir desconectado del cuerpo de Cristo que Él compró con su sangre, ¿no? Que no es cualquier cosa. La iglesia la compró Cristo con su sangre. Y te recomiendo, ¿no?, que vengas a Cristo y que puedas decirle, quiero ser miembro de tu iglesia, ¿no?
intégrate de la forma que sea, ¿no? No sé cuál es la mejor forma de empezar, pero empieza por poco, pero empieza. Abre tu vida a los demás hermanos. Si formas parte del liderazgo, bueno, pues no busques tu propia gloria. Esto es algo que no es, quiero decir que pase, pero sí que vivimos en tensión, ¿no? Hablo por mí. En la que, ¿cómo decirlo? Muchas veces me bajo de predicar, ¿no? Y te dan las gracias, otros te dicen muy bien, lo has hecho muy bien, está. A mí no me gusta nada, sinceramente. Lo paso mal, ¿no? Siento como que la gloria la estoy recibiendo yo cuando yo no merezco esa gloria. Algunas veces lo he contado, ¿no? Vivimos en esa tensión, ¿no? De la gloria no es mía, la gloria es del Señor. Nuestro llamado como líderes es equipar para la gloria de Cristo. No consiste en mantener programas, en mantener actividades, ni mucho menos. Nuestra misión es equipar a los santos. ¿Simpatizas con la iglesia, pero estás lejos de Cristo? No puedes ser miembro vivo del cuerpo si no estás unido a la cabeza. Hoy Cristo te llama, ven a mí, confía en mi cruz, en mi sangre, confía en mi victoria, únete a mí y serás parte de mi cuerpo para siempre. Hermano, miremos a Cristo. Él fue el que descendió por nosotros. Él fue el que ascendió por nosotros. Él fue el que reparte y repartió y sigue repartiendo gracia para nosotros. El que constituye ministerios para nosotros. El que nos equipa para servirle. El que nos hace crecer para que podamos parecernos cada día más a Él. Todo es por Cristo. Todo es por Cristo y para Cristo. Por eso declaramos con gozo y con absoluta convicción de que crecemos juntos. No crecemos solos, no crecemos aislados como esa brasa que al final termina por apagarse. Crecemos juntos, dándonos fortaleza, apoyo, soportándonos. Cuando leemos este texto parece que es un soporte negativo. Cuando tú pones un soporte en un pilar, en una pared, ¿para qué lo pones? Para que no caiga, ¿verdad? Soportando uno a otro, para no caer. Crezcamos hacia Cristo, juntos, no aislados. Que el Señor nos ayude. Amén.